Desde antes, podemos volver al año pasado. De agosto no entendí. En agosto ya dejé de comprender el diseño. ¿Algo puntual que quieran repasar? Ahora me pasa No, Coordinación era muy estaría bueno lo de los signos fundamentales. Los signos vitales son básicos, son 4. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y temperatura. ¿Y por qué cuando hizo el examen había como 5. Los básicos son 4. ¿Cómo es primero? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, valores normales. Cardíaca, 60 a 80 latidos por minuto. De cardíaca. 60 a 80 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria, 12 a 20 ciclos por minuto. ¿Cómo? 12 a 20 ¿Ciclos? por minuto. presión arterial. Presión arterial, 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Temperatura 36. Y temperatura 36 a 37 grados. Saturación cuánto es? Saturación también va a tener un rango, 93. va a depender de los autores. Consideramos el 95 para arriba. 95% de oxígeno. 25 más. Para arriba estamos en valor normal. Entonces los signos vitales básicos son 4, para nosotros que vamos un poquito más allá, no digo avanzado, son 5. El quinto es la oximetría o saturación de oxígeno. Estoy buscando porque apareció un aparatito nuevo, un oxímetro nuevo que tiene un parámetro más que marca Glucómetro. el porcentual de irrigación sanguínea para determinar si la lectura es válida o no. Voy a ver si lo consigo. Los que yo tengo no tienen eso, así que cuando hagamos la práctica voy a tratar de tener uno de esos nuevos. Irrigación sanguínea. Sí, porcentaje de irrigación sanguínea. Entonces me valida el valor que está dando el aparato. Bien, ¿algo más para repasar? Y el glucómetro, ese era el tema de, está bien de... La glucosa, sí, es un indicador por arriba de entre 70 a 125 milímetros. 125. De 70 a 125 son los valores. ¿Cuál es? Glucosa en sangre. No se considera signo vital, ¿no? Sería más una... Signos hay muchos, pero vitales son nada más que esos 5 que vamos a ver nosotros. Glucosa no es un indicador, no es un signo vital. Sería más como 70 a 125. un parámetro. Puede llegar a 400, 500, conozco un caso hasta de 600. Al borde del coma. ¿Cuándo es el coma diabético? Depende de cada persona. Depende de cada persona, depende del tiempo, depende de qué tan rápido subió, si está bajo tratamiento o no. Depende de cada persona. Es lo mismo que la saturación de oxígeno en sangre. Hay personas que pueden presentar los cuadros a los 90, cuando desciende por debajo de 90. Y yo tenía el caso de una prima que nació con una malformación en el tabique en el corazón y se le mezclaba el corazón izquierdo con el corazón derecho a la altura del ventrículo y su saturación normal era de 60. Y ella estaba habituada, toda su vida tuvo esa saturación. Hasta que llegó una edad que cuando ya no se podía sostener y tuvo que operarlo.
Entonces hay personas que desarrollan una adaptación a esos valores. De hecho, por ejemplo, la diabetes se la conoce como la enfermedad silenciosa, lo mismo que la hipertensión también, porque las personas no presentan sintomatología, no saben que son diabéticos, no saben que son hipertensos, porque no tienen síntomas que ellos los puedan percibir como de riesgo. Pero, por ejemplo, la presión de valores, digamos, es por decir, digamos, es algo estándar, digamos. Porque hay gente que maneja la presión, por ejemplo, 90. Sí, Hay otros que manejan 16, 15. Claro. Para ellos es normal. Y capaz que vos vas a controlarte en la salita y te dicen, no, mira, tu valor una CB. Pero... Sí. Te explico cómo se establecen los parámetros que son normales. ¿Sí? No son solamente una cuestión, digamos, fisiológica o biológica, sino que es una cuestión que se define en congresos internacionales. ¿Sí? Digamos que se presentan estudios de casos y evidencias que demuestran que a partir de ciertos valores ya provoca un daño que es irreversible, costoso para el cuerpo y demás. Entonces se establece un límite, ¿sí?, que se fija por convención, por acuerdo de los cráneos, y se establece que ese es el límite. Por ejemplo, la presión arterial, que yo les canté, es 120/80, lo que se considera normal para adultos jóvenes. Para las personas mayores, en la época que yo aprendí, se podía llegar a tolerar una presión arterial de 140/90, ¿sí?, porque eran personas de edad avanzada. En el transcurso de ese tiempo, yo tuve mi papá que tuvo 5 ACVs, que era hipertenso. En el transcurso de ese tiempo, los cardiólogos que lo atendían comenzaron a trabajar con valores de 120/80, porque en los congresos que ellos asistían se había tomado esa decisión, que seguir considerando 140 como algo normal provocaba demasiado riesgo en los pacientes, que toleraban hasta 140 sin problema. Entonces ellos prefirieron, con un criterio preventivo, ¿sí?, empezar a considerar, aún para adultos mayores, con un margen de seguridad razonable, considerar normal 120. Por encima de 120 ya estaba en riesgo el paciente. ¿Entiendes? No son unas cuestiones exclusivamente fisiológicas, son unas cuestiones que se definen por convenio, por conveniencia, digamos, académica, por supuesto. En todos los congresos se presentan casos, se analizan, presentan tesis y demás trabajos que se vienen haciendo. Entonces, los mayores avances, los mayores avances en la ciencia médica se logran en estos encuentros internacionales. Bueno, ¿algo más? Y entramos lleno. Vamos a repasar. ¿Y a los traumas del tórax se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les hablé que había cuántos casos que dijimos que eran mortales en las personas accidentadas? ¿Cuánto? Más. Entre 8 y 10 casos que son mortales. Por sí solos son mortales. Y de esos nosotros vamos a estudiar todos aquellos en donde nosotros podemos hacer algo. Hay otros casos mortales que se van a presentar en accidentes, traumatismo cráneoencefálico, ruptura aórtica del árbol bronquial, estallido bronquial, ese tipo de cosas, matan al paciente, pero nosotros no podemos hacer nada. ¿Se entiende? O sea, el paciente muere indefectiblemente, se le corta la arteria aorta, el corazón hace 3 latidos más y le da un vacío de sangre por dentro. Entonces no podemos hacer nosotros nada, no tiene sentido hacerle ni RCP, nada. El paciente fallece indefectiblemente. Entonces, nosotros vamos a ver aquellos casos que sí son mortales, es importante conocerlo, porque nosotros sí podemos salvar al paciente o hacer algo con el paciente para que no muera. ¿Sí? Y son tan cruciales y tan complejos los cuadros, pero a su vez tan simples de resolver, como ponerle un pedacito de nylon, ¿sí?, que nosotros sí o sí lo vamos a ver, sí o sí. Porque este es el error más grande que se comete cuando se enseña primeros auxilios. Primeros auxilios, como dijimos desde el principio,
no es poner una curita ni una férula para un hueso roto. Los primeros auxilios, además de contención psicológica del paciente, implica tener la capacidad y el conocimiento para poder detectar estos cuadros, que si yo no los detecto, el paciente se me muere, ¿sí? Y sobre todo aquellos que son tan fáciles de solucionar, tan fáciles de solucionar. ¿Sí? Bien, entonces repasando, era el neumotórax simple, ¿sí? El hemotórax. Neumotórax era con aire, se colapsaba el pulmón, ¿se acuerdan? Hemotórax era con sangre. En vez del aire, la sangre lo colapsa el pulmón. ¿Sí? Después venía el Hemoneumotórax. el hemoneumo, que es la combinación de los dos, casi siempre nos vamos a encontrar con hemoneumo, ¿sí? Que sería el tercer cuadro. El cuarto cuadro es el neumotórax hipertenso. ¿Sí? Hasta ahí llegamos. Y estamos neumotórax hipertenso. ¿Sí? Cuando ya comienza a desviar la tráquea y a colapsar el segundo pulmón. Ese es el neumotórax hipertenso. Tiene las venas hinchadas, ¿se acuerdan que hicimos hincapié en eso? Y esta diapo, que lo voy a volver a explicar si es que no se explicó, o incluso acá sí, esta imagen sí la habíamos visto, ¿no? Sí. Donde se notaba la vena. La vena yugular en el cuello, hinchada, ¿por qué? Porque había explicado justamente de que no podía entrar la sangre porque el corazón estaba comprimido por el aire del pulmón que está colapsado, ¿sí? Entonces no puede ingresar la sangre que viene de la cabeza, no puede ingresar de vuelta para ser bombeada. ¿Cómo se soluciona eso? Se soluciona colocando un parche que en los viejos manuales de primeros auxilios decía que se colocaba una gasa vaselinada. Pero la gasa vaselinada, que es como la gasa que viene para las quemaduras, ¿la conocen? La que viene con furacina, ¿sí? El Platzul, ¿sí? Viene una cajita negra, antes era una cajita de metal, viene como 10 gasitas todas llenas de crema. Para curar, son fabulosas para curar porque tiene vitamina A y porque tiene azufre, ¿sí? Entonces, pero esa gasa es imposible pegarla con una tela adhesiva, ¿sí? Entonces no se usa eso ya. Directamente se reemplaza la gasa esa, que tenía por función ser impermeable, al estar recubierta de una crema, era impermeable, se reemplaza simplemente por un pedazo de plástico de la bolsa donde llevan las zapatillas, se lo desinfecta bien, se lo lava, se lo desinfecta y se lo coloca sobre la herida. De manera tal que cuando yo selle los lados, uno tiene que quedar abierto para que en el movimiento respiratorio, cuando se da la exhalación, el aire está acumulado acá abajo, por fuera del pulmón, pueda escapar por debajo de ese plástico, ¿sí? Y cuando él hace la inspiración, la diferencia negativa de presión dentro del tórax hace que el plástico se quede pegado, impidiendo de que le entre más aire todavía. Entonces, no solamente que evita que el cuadro empeora, sino que tiene la capacidad, por drenar el aire que ya está adentro, funciona como una válvula y tiene la capacidad de ir curando el neumotórax, ¿sí? Porque con cada exhalación el paciente logra desalojar el aire que ya tenía metido dentro del tórax. ¿Comprende esto? ¿Sí? Bien. Única consideración de esto era tener presente qué lado se deja despegado, para que la sangre que va a haber seguramente porque es una herida, no se comience a acumular inundando todo el espacio ese que tiene que mantenerse abierto. Entonces, siempre dependiendo de la posición en la que yo voy a movilizar al paciente o trasladarlo, supongamos desde el molde hasta Salta tengo fácilmente 40 minutos de traslado. Si lo traslado acostado, el lado despegado es el lado de abajo. Si lo traslado sentado, será este lado el que quede para abajo que debe ir despegado. ¿Sí? ¿Estamos acá? Sí. Bien. Ahora, tengan presente que lo que estamos viendo, esto por supuesto no es una herida real, el otro es un dibujito, ¿sí? Y hay un agujerito, ¿sí? Yo les voy a mostrar fotos de lesiones que son neumotórax, pueden ser hipertensos o no, ¿sí? Pueden ser hemoneumotórax, donde el paciente, les comento por ejemplo el caso
de una vecina. Tenían en ese entonces como 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. Las nenas, muy coquetas para el Día del Niño, les regalaron un jueguito de pinturas. ¿Sí? Familia bastante humilde. Las nenas se maquillaron enteras, obviamente, ¿sí? Pero se fueron a mirar en el espejo del baño. Para poder alcanzar el espejo, se pararon las dos sobre el inodoro, ¿sí? Con la maldita mala suerte de que partieron el inodoro. Obviamente, al romperse el inodoro, se caen las nenas y una de las nenas cae sobre los filos de la losa del inodoro, ¿sí? Y se abre el pecho desde acá, desde la altura de la columna hasta la altura del esternón. Completo. ¿Sí? Por completo. La atienden los vecinos, la envuelven en un tallón, la llevan a la salita, después la llevan al hospital del niño. Por suerte la niña sobrevive, ¿sí? Y bueno, tiene unas secuelas que no puede hacer inspiración profunda por una mala cicatrización que tuvo acá, ¿sí? En cuanto a la expansión del tórax, pero la nena sobrevive. Ahora, la lesión, imagínense, abierta desde acá hasta acá, está prácticamente partida la mitad de la persona, ¿sí? Bueno, esa lesión se llama hemopneumotórax. ¿Y cómo se soluciona? Lo mismo, con un plástico. Porque el problema no es la hemorragia en sí, porque no corta vasos importantes, ¿se entiende? No corta vasos arteriales o venosos importantes, es casi superficial, porque el pulmón está acá nomás debajo, ¿sí? Entonces, ¿el problema cuál va a ser? ¿La persona de qué va a fallecer? Va a fallecer de asfixia, porque el pulmón se le colapsa, ¿sí? No va a fallecer por hipovolemia, porque le faltó la sangre, porque se desangró, porque la pérdida de sangre es mínima, ¿sí? Entonces, la causa de la muerte es el colapso del pulmón y la asfixia consecuente. Entonces, ¿qué es lo que hay que atender? El colapso del pulmón. Evitar que se colapse el pulmón. ¿Y cómo lo hago? Porque la respiración va a continuar de la persona que está viva, va a continuar respirando, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es sellar todo eso con una capa impermeable. Acá el dibujito es un plastiquito de 8x8. En la realidad puede ser una bolsa con sodio completa. ¿Estamos acá? ¿Sí? Eso, por favor, que van a ver las imágenes, hay imágenes bastante fuertes. Y ustedes dicen, ¿esto qué? ¿Y cómo es que está vivo? Sí, está vivo. ¿Y cómo se lo cura? Fácilmente con una bolsa de plástico. Curite ya. Con una bolsa de plástico. El tema es el tamaño de la bolsa. El tamaño del agujerito. ¿Sí? Bien, sigamos. ¿Esto es el ¿no? No, eso no. Bien. ¿Cómo se drena el neumotórax? Lo que se hace, ¿sí?, es colocar una aguja. Se ubican, ¿no? A esta altura tengo la lesión, este es el pulmón que ya quedó colapsado y todo lo que hay a su alrededor es aire, ¿sí? Entonces, cuando ya es mucho, se coloca una aguja que va en el segundo espacio intercostal a la línea media de la clavícula. Ese es el punto donde se pincha, ¿sí? Y se hunde la aguja hasta la boquilla, ¿sí? Cuando se perfora, ¿sí?, cuando se llega al espacio donde está el aire, como ya está comprimido, el aire se evacúa por la cánula de la jeringa, de la aguja, ¿sí? Y a veces salta a presión. Entonces se libera la presión, lo cual le permite que en la siguiente inspiración el paciente pueda ir inflando paulatinamente su pulmón, porque ya voy quitando el aire de acá. El problema es que yo pincho, ¿sí?, pero a su vez estoy abriendo otro orificio para que entre más aire. ¿Se entiende? Entonces yo debo colocar acá, se retira la jeringa, porque si no, no va a salir, no va a drenar el aire, ¿sí? Queda solamente la aguja, que debe ser inmovilizada, se corta el dedo de un guante de látex, ¿sí? Se corta el dedo de un guante de látex, en la punta se le hace un tajo con la tijera, ¿sí?, y se coloca esa funda sobre el capuchón de la aguja y se pega con cinta acá, y el dedo quedará así, ¿sí? Entonces, cuando el paciente exhala, funciona igual que el plástico. Sí. Cuando el paciente exhala, el aire se escapa por ese tajito que le hicieron en la punta. Pero cuando el paciente inhala, el dedo largo se arrucha, ¿sí?,
se colapsa y no permite que entre más aire. Entonces esa es una válvula. Sí, viene un dispositivo que se compra en la farmacia, en la droguería, que se coloca ahí, que funciona como una válvula. ¿Sí? Pero ante la carencia de eso, con un dedo de guante se puede solucionar. El asunto es dónde se debe colocar la aguja. Esto no lo van a hacer, es simplemente a título ilustrativo. ¿Sí? La solución es un drenaje torácico en el segundo espacio intercostal en la línea media de la clavícula. ¿Sí? Y como para tener una mejor idea, bueno, clavícula, costilla 1, costilla 2, costilla 3, que así van a contar. En la altura de la clavícula está la costilla 1. Se tocan debajo, primer espacio intercostal. De ahí viene la segunda costilla y el segundo espacio intercostal. Luego viene la tercera costilla. ¿Se ubica eso? Eso tóquense para saber. Y calculando la clavícula, ¿dónde está? En la línea de la mitad de la clavícula, que es donde se coloca la aguja. ¿Sí? Tiene que ser una aguja corta, gruesa, un catéter 14 más o menos. Y cuando se coloca, y ilustrativo por supuesto, porque esto no lo hacemos nosotros, se coloca por sobre el borde superior de la costilla. Porque si la coloco sobre el borde inferior, voy a pinchar los vasos sanguíneos y los nervios que van por la parte de abajo de cada costilla. Entonces yo tengo que entrar sobre el borde superior de la costilla que sigue hacia abajo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Esto es solamente a título ilustrativo. Tiene una cierta cantidad de tiempo que permanezca ahí. Cuanto más permanezca mejor, porque va a permitir que se evacúe por completo el neumotórax. No hay problema con esto. Siempre y cuando se acompañe también el parche en el agujero original de la lesión. Como ven, son cosas bastante fáciles para solucionar. Siguiente cuadro, hemotórax masivo. En este caso, el pulmón es colapsado por sangre de nuevo, pero mucha sangre. ¿Sí? ¿Qué vamos a presentar? ¿Qué vamos a ver que el paciente presenta? Como ya dijimos, cianosis. Y en este caso es al revés. Las venas yugulares en el anterior estaban hinchadas, en este están colapsadas, están chatas. Las venas yugulares están chatas. ¿Sí? ¿Por qué están chatas las venas yugulares? Porque no hay problema con el corazón, no está siendo comprimido, ¿no? El problema está en la cantidad de sangre que hay acá adentro. ¿Sí? Para que tengan una idea, cada hemitórax puede colectar, tiene capacidad, ¿sí?, alrededor de 3 a 3 litros y medio de sangre. Puede entrar en cada espacio pulmonar. En estas vacaciones, unos días después que terminaron la clase, a mi mamá le diagnosticaron cáncer y nos damos con el caso porque tenía un derrame pleural. ¿Sí? Entonces se le hizo el drenaje en el pulmón izquierdo y se le sacaron 2 litros y medio de líquido dentro del pulmón. Yo no entiendo cómo estaba viva. 2 litros y medio de líquido dentro del pulmón. O sea, estaba ella padeciendo una especie de hemotórax masivo. ¿Sí? Entonces, 2 litros y medio de lo que le sacaron, adulto, 78 años, ¿sí?, cuando la capacidad total de cada hemitórax está cerca de los 3 litros y medio. ¿No? Bien. ¿Qué va a pasar entonces? Yo voy a notar que se colapsan las venas, porque si acá tengo 2 litros y medio de sangre, ¿cuánto le queda en el cuerpo? Datos importantes que lo vimos primero. 4,5. No, 4. ¿Cuánto tiene de sangre en todo su cuerpo un adulto? ¿En función de qué está? Del peso. En función del peso. ¿Sí? Alrededor del 9% del peso es lo que contiene en sangre. Entonces, si pesa 80 kilos, aproximadamente, ¿cuánto de sangre tiene? 7 y pico. De los 7 y pico, tiene 3 metidos en el pulmón. ¿Cuánto le queda? 4 litros.
4 litros es muy poco para un paciente adulto de 80 kilos de peso. Entonces, por eso se le ven las venas colapsadas. ¿Por qué? Porque no hay sangre circulando. Hay muy poca sangre circulando. Por eso están las venas colapsadas. Bien. Dificultad respiratoria presenta como signo tardío. ¿Sí? Se presenta como signo tardío. Y se lo digo por experiencia propia. Mi mamá saturaba 98 con 2 litros y medio adentro del pulmón. Buenas, ¿cómo están? Hacen 78 años de edad, casi 50 kilos de peso, ¿sí? Y tenía 2 litros y medio de líquido dentro del pulmón. Es decir, casi todo el pulmón colapsado por el líquido que le saturaba en el. Entonces, la dificultad respiratoria aparece como signo tardío. Ustedes van a poner el oxímetro, usted tiene 98, está normal. Entonces el problema no es en el pulmón, y resulta que sí, era en el pulmón el problema. ¿No? Entonces no se dejen llevar por eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué aparece como signo tardío? Porque el corazón intenta compensar y funciona. ¿Sí? Entonces el paciente va a tener saturación casi normal a pesar de esto, pero el corazón puede estar latiendo al doble de la velocidad, porque de esa manera compensa, ¿sí? Hace trabajar el doble de este pulmón y mantiene los 98, logra mantener los 98, ¿sí? Pero la frecuencia cardíaca puede estar en 150, que es lo que pasaba en este caso. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Entonces no se confíen en que el aparatito les diga en estos casos cuando hay líquido dentro del pulmón. Puede mostrar valores normales. Me tengo que dar cuenta por las otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, coloco el estetoscopio. Si coloco el estetoscopio, ¿qué voy a escuchar acá? ¿Qué es lo que escucharía en un pulmón sano? El aire. Aire. Sí. ¿Sí? Yo coloco el estetoscopio y escucho. ¿Qué voy a sentir? Pero acá, ¿qué voy a escuchar? El líquido. Nada. ¿No? No voy a escuchar sonidos respiratorios. ¿Sí? Ausente, apagado. Y cuando le haga percusión, ¿se acuerdan? ¿Cómo va a sonar? Así va a sonar. Ojo, líquido. ¿Sí? No va a sonar hueco. Va a sonar líquido. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Bien. Y cuando yo mire el tórax, ¿qué va a pasar con el que está inundado de sangre? No se va. No se va a levantar. No se va a levantar. Se va a levantar el que se llena de aire. El otro queda ahí nomás. ¿No? Esas son las cosas que me van a dar la pauta a mí, que mi paciente tiene pulmón colapsado. Y obviamente los indicadores de shock. ¿Sí? Piel fría, húmeda y pegajosa. ¿Sí? Piel fría, pálida, húmeda y pegajosa. Eso me da la pauta del pulmón colapsado por líquido. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona muy fácilmente. ¿Sí? Se le hace otro agujerito acá, cerca de la base del pulmón, para que todo esto Drene. se vaya eso. Y con cada expiración el pulmón vuelve a recuperar su tamaño. ¿Sí? Se toma línea media axilar entre el cuarto y el quinto espacio intercostal. ¿Sí? Y ahí se hace una incisión, se agranda la incisión con la tijera o con el dedo y se introduce, por supuesto está todo desinfectado, contraído, se introduce un tubo torácico para que drene toda esa sangre. Y la punta del tubo va a una trampa de agua para que no se meta el aire. Recuerden que él respira y succiona aire. ¿Sí? Entonces la punta tiene que permitir que salga la sangre pero que no entre aire. Y se coloca en una trampa de agua. Entonces se perfora, se introduce un tubo que tiene estas características, ¿sí? Hacia la cavidad pleural, entonces el líquido por simple presión va a comenzar a drenar, a salir del espacio del pulmón. Y esta es la trampa de agua. A veces, en algunos casos, esto no es exactamente una trampa de agua, esto es una caja de colección de agua, de sangre, perdón. Porque si yo tengo este dispositivo, la sangre que está perdiendo se vuelve a transfundir al paciente.
porque no es sangre contaminada ni nada por el estilo. Entonces, cuando hay este dispositivo, la sangre se recupera, y si no, bien, obviamente son cosas que no se pueden hacer en el ámbito prehospitalario. Bueno, entonces el procedimiento está la tetilla, como para que se den una idea. Si se coloca el tubo, cuando se hace la incisión y se coloca el tubo, el cirujano ya hace el punto. ¿Sí? Ya hace el punto, porque recuerden que igual se perfora el tórax. ¿Sí? Entonces cuando termine todo y yo saque el tubo, va a entrar aire. ¿Sí? Por eso se hace el punto. Cuando se termina todo, se retira el tubo, se ajusta el punto y queda cerrada la herida, para que no ingrese aire de nuevo. Estas cosas, a pesar de que bueno, nosotros no las vamos a hacer, no las vamos, esto es para mostrarles cómo se soluciona, para que ustedes tengan una idea de cómo funciona, cómo darse cuenta, no es para que la vayan a hacer. Pero además de eso, ¿se dan cuenta que son cosas demasiado fáciles y simples? Porque llegado el caso, yo les pregunto, si ustedes tuvieran la situación esa, tuvieran la posibilidad de comunicarse en 911, pedir con un médico, ustedes se dan cuenta que el paciente tiene un neumotórax hipertenso y ya saben que le queda muy poco tiempo de vida, no hay oxígeno, no tengo cómo hacer, solo tengo una aguja. En esa situación, ¿ustedes se animarían a colocar esa aguja? No hace falta que respondan ahora. ¿Sí? Pero ¿alguien sabe colocar inyecciones? Bueno, colocar inyecciones es algo muy fácil. Por supuesto hay que conocer la técnica, saber en dónde, cuándo. Otra cosa es administrar la medicación, pero me refiero al solo hecho de pinchar, y al solo hecho de colocar la aguja. Es igual de simple. Es igual de simple que eso. Y cosas así pueden salvar la vida de una persona. Entonces, yo los invito, que además de esta diplomatura, si trabajan en un contexto donde esto pueda ser necesario hacerlo, profundicen con más capacitación, más entrenamiento y conozcan la técnica y puedan utilizar la técnica. El día de mañana se les presenta el cuadro donde la vida de la persona depende de esa aguja, ustedes se comunican, piden con el médico, le pasan el cuadro y le dicen: doctor, yo sé drenar un neumotórax hipertenso, ¿me autoriza que lo haga? Sí, le salva una vida. Es bastante simple todo esto. ¿Estamos? Bien, vamos al siguiente cuadro que mata personas. Se llama tórax inestable. ¿Qué es el tórax inestable? El tórax inestable se da cuando una persona sufre fracturas en las costillas. ¿Alguien se rompió las costillas una vez? La isla no. ¿Alguien vio a una persona con una fractura de costilla? Sí, duele. Tanto de todos los huesos que se rompen duele un montón. ¿Sí? Bien. ¿Alguien se rompió algún hueso que no se rompió la costilla, perdón? Sí. Look. Está en toda look. Bueno. En la mujer, ¿cuál es el dolor más grande que siente en su cuerpo? El parto. ¿Sí? ¿Y en el varón? Patada. No. Cálculo. ¿Ah? Cálculo. Los cálculos renales y la fractura de hueso. Son los dolores más fuertes que puede sentir el hombre. Creo que la gripe. Le gana el cálculo renal, ¿no? El cálculo renal es el dolor más fuerte. Dicho sea de paso, es más común que lo padezca el varón que la mujer. Pero no quita que la mujer no pueda tener los 3 dolores más grandes que pueda haber. Sí. Entonces, la fractura de hueso es algo sumamente doloroso. Además de poderte impedir el movimiento, te genera un terrible dolor. Lo saben, creo que desde la escuela primaria. Todo hueso roto debe ser inmovilizado. ¿Sí? ¿Por qué se lo debe inmovilizar al hueso? Porque casi siempre pegado al hueso va a transitar una arteria. ¿Sí? Y si el hueso se rompió, sus bordes son filosos y corre el riesgo de que lastime la arteria y se me complique todo con una hemorragia arterial encima de la fractura. ¿Sí? Entonces yo, fijando los extremos que están rotos, minimizo el riesgo de romper la arteria. ¿Sí? Y además alivio el dolor. Alivio el dolor. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo inmovilizar una costilla. ¿Por qué no la puedo inmovilizar?
Porque se muevan en el pulmón. Por la respiración. Porque el solo hecho de respirar va a hacer que la costilla se mueva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una fractura, uno quizás se lo pueda bancar. Está bien, costilla, es un hueso relativamente pequeño, una persona puede tener una fractura de costilla y puede andar bien por la vida, así con un poco de dolor y demás. ¿Sí? Pero la costilla tiene una particularidad. Dada su arquitectura, que es una curva, está hecha para soportar mucha presión, ¿sí? Un arco. ¿Sí? Y independientemente de dónde reciba las cargas que provoquen la ruptura de ese hueso, la costilla, o la curva, o el arco, tienden a romperse en dos puntos, no en uno. No en uno. Y esto lo pueden experimentar ustedes en la casa con un fideo espagueti, que es el laguito. ¿Sí? Tomen ese fideo por los extremos, colóquense en cada dedo y vayan haciendo fuerza. Van a ver que el fideo se dobla. Sigan haciendo fuerza, gradualmente, despacito, no de golpe, para poder observar, hasta que lleguen a romper ese fideo. Ese fideo se va a romper en dos puntos, porque el arco se quiebra en dos puntos. ¿Sí? Al quebrarse en dos puntos me deja tres segmentos, ¿no es cierto? Tres segmentos. ¿Sí? Entonces, lo que de repente parecía una fractura resulta que son dos en el mismo hueso. Son dos fracturas. ¿Sí? Ahora, si el golpe fue tan grande y la persona en vez de romperse una costilla se rompió dos o se rompió tres, ¿cuántas fracturas? Supongamos que se rompió tres costillas, ¿cuántas fracturas van a ser? 6. Seis fracturas. ¿Dolerán o no? Sí. X a la 6. Por ejemplo, mi mamá, ella era una señora grande, ella se cayó, ella no se hizo ver, o sea, se cayó y cuando la trajimos acá después de un tiempo, decía que le dolía y se hizo en la columna, no tenía nada, era un hueso que se dice que se había quebrado, claro, pero como se arregló sola y ahora le duele. Así que el doctor que ya estaba... Pobre tu mamá. Dato importante en esto, porque estas cosas pasan, y no es el primer caso que yo lo escucho. Y ella se cayó y no avisaba, digamos, porque no quería contar y no la llevé al No médico. solo por eso, sino que aquí acabamos de decir, ¿cuál es el dolor más grande que siente una mujer? El parto. No hay nada que se compare con el parto. Y en muchas mujeres, sobre todo bastante guapas, ¿cómo estás, Ana? En muchas mujeres, todos los dolores que no sean parto, es como si nada. Sí. Es como si nada. ¿Sí? Porque están acostumbradas a otros dolores. ¿Sí? Tienen el umbral de dolor demasiado alto. ¿Sí? Entonces, por eso, un simple golpe en la costilla para ellos no amerita que sea una fractura o algo que le impida continuar con su vida. Se lo bancan. Y después uno termina descubriendo que era una fractura. Termina descubriendo que era una fractura. Y ahora ya dice que le duele. Sí, probablemente. ¿Cuánto tiempo pasó de la fractura? No, ya pasó, ese tiempo pasó como meses, digamos, y ella no se hacía ver porque dice que ella no quiere ir. Y ahora después cuando le hacen todos los estudios, la radiografía, y salió que se volvió a arreglar sola, digamos, que ya había curado. Sí. Y ella ahora hoy en día dice que le duele. Y sí, es posible. Tienen que ir al médico. Tienen que ir al médico a ver qué fue lo que pasó. Claro, no fue cuando se rompió menos allá ahora. Era, Esa es la cuestión. en la columna, ¿cómo se llama? ¿Desviada? No, la otra, cuando se arruinan las vértebras, Hernia. hernia de disco, todavía es, y no Me imagino. Bueno, volviendo. Entonces, un paciente que se rompió 3 costillas tiene 6 fracturas. ¿Sí? Y resulta que cada vez que respira se mueve. O sea que su dolor, en vez de ser X a la 6, va a ser a la 10 o a la 20. ¿Sí? Ese paciente termina desarrollando un cuadro que es mortal, se llama tórax inestable, pero el problema es demasiado simple. Explico. ¿Por qué es mortal y de qué muere el paciente con tórax inestable? El paciente con tórax inestable muere de hipoxia.
muere de hipoxia. ¿Sí? ¿Qué era la hipoxia? ¿Baja qué? Oxígeno. Bajo oxígeno en sangre, o sea, bajo oxígeno en el cerebro. ¿Pero por qué muere de eso? Porque trata de evitar el dolor respirando. Porque trata de evitar el dolor. O sea, que ¿qué hace? Respira menos. ¿Ustedes creen que va a respirar? No, ¿cómo va a respirar? Ustedes se van a dar cuenta del paciente que se rompió la costilla porque el paciente anda así. Y respira. ¿Se acuerdan de los cálculos de volumen corriente? ¿Cuánto debía entrar de aire en el pulmón? 7 litros por minuto. 7 litros por minuto. Y este paciente va a estar respirando a alta frecuencia con muy poco volumen porque no expande su tórax, ¿sí? Y va a meter menos de los 7 litros y termina produciéndole una hipoxia que lo puede conducir a la muerte. ¿Sí? Ahora, ¿qué es importante que ustedes tengan presente de esto? Hablamos solamente de los huesos rotos, no hablamos de lesión en el pulmón. Vamos a imaginar un pulmón sano. ¿Sí? Vamos a imaginar un pulmón sano. ¿Cuál es la causa de muerte entonces en este caso, la gravedad de la lesión? La hipoxia. ¿Por qué está provocada la hipoxia? Por el Falta de dolor de oxígeno. la cantidad de fracturas. Por el dolor de la cantidad de fracturas. ¿Sí? ¿Qué se le ocurre a ustedes que se puede hacer como primer auxilio en este caso? Con este paciente. Para que no se muera, para que no entre en hipoxia. ¿Será que se le puede Administrarle oxígeno. Porque está en hipoxia, tengo que volver a valor normal. Y con eso ya soluciona el problema. O el No, problema continúa. no continúa? sí, solamente que pueda entrar Le da un tiempo nomás. para No, ya. Ajá, lo saca de la hipoxia. Sí. ¿Sí? Pero eso quiere decir que el paciente ya ahora va a respirar plenamente. No. No. Entonces, una parte del tratamiento es el oxígeno. Y la otra parte, ¿cuál es el otro problema que tiene el paciente con esto? En primeros auxilios. Presión alta. No, El dijimos dolor. pulmón El sano. dolor. El Dolor. dolor. El dolor. ¿Sí? Entonces, ¿qué se podría hacer con ese paciente? La droga. Lo Claro. drogué. Teléfono, 911, doctor, tengo un paciente con tos inestable, me encuentro en tal lugar, ¿verdad? Tengo disponible un calmante, nombre tanto de concentración. ¿Me autoriza a colocarlo? Sí, ponele, dale. Listo. ¿Se entiende? Entonces, un calmante, que también sería bueno para quienes se desenvuelven en contextos agrestes o lejanos de los centros de salud, tener todas esas cosas. Una ampolla, ¿sí? Una ampolla de diclofenac, una ampolla de cualquier otro calmante inyectable, ¿sí? Se le coloca en la pierna, acá en el brazo, en la nalga, se lo dan a tomar, va a funcionar igual, va a funcionar igual. Si alguna vez tienen que administrar un medicamento y no se animan, no tienen una jeringa de aguja, ¿sí? Rompen la ampolla, la ponen en una cuchara, abre la boca y se la mandan adentro. Funciona igual. Yo mismo una vez no me animaba a pincharme, pero tenía un código coronario, un cálculo que se me había movido. Se la bajo. No cae vidrio. Tomé. No ¿Ah? cae vidrio cuando lo rompes. ¿Cómo? No cae vidrio. ¿No? No, para nada. Siempre la pantalla por la marca. ¿Sí? La partí, la metí en la cuchara y me la zampé. Pero cometí el error de tomarlo con la lengua. ¿Sí? Y nunca en mi vida yo probé una cosa tan amarga. Yo no la quiero probar nunca más. Así que la próxima vez me lo mando bien al fondo, donde no hay papila gustativa, entonces no voy a sentir el amargo. ¿Sí? Pero demoró, a ver, Esencia de no vainilla. sé, 60 segundos en hacer efecto. Casi media. Porque ya estaba por desmayarme del dolor. Estaba solito. Bien, volviendo a esto entonces. Tengo disponible el calmante, le administro previa autorización, ¿sí? Le administro el calmante que le va a favorecer mucho el cuadro. Y también voy a ayudar inmovilizando, ferulando. ¿Puedo? ¿Sí? ¿La verdad? Por favor. ¿Sí? Me busco algo como esto. Bueno. Demasiado no listos. Algo como esto, así de tonto y de simple.
Esto ya le ayuda en la inmovilización, ¿sí? Y si es posible también y me alcanza la venda, lo vendo con su brazo. Y cuando lo tengo que trasladar al paciente, ¿sí? En vez de llevarlo sentado, lo llevo acostado en una tabla, pero lo llevo acostado del lado que está roto. Porque si yo lo llevo del otro lado, esto se va a mover igual, Sí. cada vez que respire. En cambio, que si lo acuesto del lado que está roto, esto ya no se mueve lo otro. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, esa es la actuación, en un caso, gracias, de tórax inestable. ¿Cuál es la definición de tórax inestable? El tórax inestable es la ruptura de dos o más costillas en dos o más puntos. Es la ruptura de dos o más costillas en dos o más puntos. Eso le da al cuadro el nombre de tórax inestable. ¿Por qué se denomina tórax inestable y cómo me doy cuenta? Es muy fácil. Miren lo que ocurre en esta diapositiva. Yo les dije que el fideo se rompía en dos puntos, ¿no es cierto? Pero cada extremo de la costilla está fijo. Este extremo está fijo a la columna y este extremo está fijo al esternón. O sea, están fijos, pero el pedazo que se rompió era suelto. Entonces, este pedacito suelto, con este pedacito suelto, con este pedacito suelto, unidos solo por la piel, ¿sí? O el resto del tejido, ya no hay hueso que lo sostenga, se transforma en un bloque suelto. Y ese bloque suelto no acompaña el movimiento natural de la respiración. ¿Sí? Entonces, este es el cuadro que yo les indicaba hace tiempo. Cuando el paciente toma aire, hay un segmento, el segmento suelto va a hacer lo contrario, se va a hundir. Cuando el paciente exhale, el segmento suelto va a salir. Entonces se presenta lo que nosotros conocemos como respiración paradójica. Recuerden, anoten, respiración paradójica. Cuando el tórax debería levantarse, se hunde, y cuando debería hundirse, se levanta. Pero eso que no acompaña el movimiento no es el tórax, sino que es el bloque de las costillas sueltas por las fracturas. Por eso me doy cuenta que es un tórax inestable. ¿Sí? No hay tanto problema, porque no está fijo el arco y va a tener una sola fractura. Va a ser un solo, por supuesto duele, pero no corre riesgo la vida del paciente. No te entra en hipoxia. ¿Sí? Bien. Entonces, noten en el dibujo, ¿no? Cómo está hundido el segmento en la inhalación y en la exhalación se viene para adelante. Ya les busco el video y se los muestro. Entonces, ¿qué va a tener mi paciente? Cianosis, que era el color azulado de los labios, de las uñas, de la piel de la cara. Dificultad respiratoria porque no va a poder respirar bien, ya dijimos, el paciente se va a estar. ¿Sí? Dolor severo en el sitio de lesión porque tiene 6 fracturas. Se presenta el movimiento paradójico. ¿Sí? Y cuando yo observo el tórax hay una deformidad obvia y crepitación sobre las costillas. ¿Qué era la crepitación? El ruido que hacen los bordes rotos de un hueso. ¿Sí? Y el paciente me va a entrar en shock. ¿Qué era? ¿Cómo lo reconocía el shock? ¿Qué presentaba el shock? Piel pálida. Piel pálida, fría Y sudorosa. y sudorosa. ¿Sí? Entonces mi paciente ya está en estado de shock. ¿Cómo lo soluciono? Inmovilizo. Bueno, esta es una diapositiva bastante vieja, un dibujito bastante viejo, que encima era muy cara la cinta adhesiva. ¿Sí? No le tengan, ¿sí? Métanle más sin que se movilice. Parche bien. poroso sirve para inmovilizar. Sí, va a servir porque pega. Va a servir porque pega. Dependiendo del tamaño. Hay parches de Sí. de Pero sirve para 20. inmovilizar la fractura de costilla. Claro. Sí va a servir. ¿Okay? Y si no, bueno, esto que estábamos viendo, por ejemplo, me valgo de una carpeta o de algo, ¿sí? Que pueda tener esa forma curva mejor. Inmovilizo junto con el brazo y coloco de cúbito al paciente, es decir, del lado donde debería
moverse menos la parte rota. ¿Sí? Y además, sí, por eso dijimos, ¿sí? Administro oxígeno si es que lo tengo, ¿sí? Y calmante si es que lo tengo y me autoriza. Con eso ya tengo bastante, pero bastante resuelto el cuadro. ¿Sí? Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Dudas? Ah, bien. Ah, listo. Acá se escucha. Ay, compañero. ¿Hay dudas? ¿No funciona? Un apunte, una cartilla de apunte. Las diapositivas no están. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estudian las diapositivas. Después le pregunto otra cosa fuera de la diapositiva y ya no la saben. Entonces, las diapositivas son un trámite. Yo siempre digo, las diapositivas son para mí, son mi machete. Yo acordarme que tengo que decir. Bien, continuamos entonces. En el evaluación, recuerden que estaba en el punto B del ABC. ¿Sí? El A, apertura de la vía aérea, que tenía 3 consignas: abrir la boca, retirar los cuerpos extraños y ver la posición de la lengua. ¿Sí? Eso es lo que yo tenía que hacer. Cuando yo lograba despejar el paso del aire, abrir la vía aérea, el aire entra, consigue entrar a los pulmones. Entonces, cuando yo veo el movimiento del tórax, quiere decir que la vía aérea está permeable y yo aprobé el punto A. Paso al punto B. ¿Se acuerdan del punto B? ¿Qué tenía que hacer yo en el punto B? Es ventilación, evaluar la ventilación, y para eso me basaba en los parámetros. Frecuencia respiratoria, ¿de cuánto? 12 a 20 ciclos por minuto, pero además de contarlo, yo debía ver la calidad de la respiración. ¿Se acuerdan? La respiración tenía que ser lenta y profunda. Ambos emitórax tienen que moverse a la vez. ¿Sí? ¿Qué más debía observar yo en el punto B? Esto ya dijimos, la simetría de los dos lados. ¿Sí? Que no haya crepitaciones, que eran 2 tipos de crepitaciones: los huesos rotos y las burbujas de aire viajando por debajo de la piel. ¿Sí? Que no haya objetos impalados dentro del tórax. ¿Se acuerdan de esto? Del punto B. Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo, evaluación del punto B. Lo que yo encuentro, el problema que sea que yo encuentre, el problema que sea que encuentre en el punto B, yo lo debo solucionar o estabilizar al paciente. Claro, el paciente de ustedes, en una obra en construcción, cayó arriba de un hierro y quedó atravesado por el hierro. ¿Yo lo puedo solucionar? No, no voy a poder solucionar. ¿Sí? Entonces me ocupo del punto A, hago lo que se puede del punto B y entro al punto C solamente para ver sus signos vitales correspondientes al C. Cargo al paciente y me lo llevo. ¿Sí? Muchas de las cosas que se van a presentar en el punto B probablemente no las puedan solucionar. No las puedan solucionar. ¿Sí? Eso define el paciente como crítico. Como crítico, no debo perder tiempo. Mi paciente tiene alguno de estos problemas que hemos visto y yo no lo puedo solucionar. Cargo y traslado lo más rápido posible. Lo más rápido posible. ¿Sí? Bien, el último indicador que yo debo evaluar en el punto B es la presencia de cianosis. ¿Sí? Entonces, yo tengo un paciente que tiene un neumotórax, se le abrió acá, le está entrando aire, le aporto oxígeno, le pego el plástico, dejo la válvula, sí siento que el aire va saliendo y va saliendo, pero todavía está cianótico. ¿Sí? A pesar de que yo le puse esto, es un paciente crítico. No crean que le pusieron el plástico y ya está, ya solucionamos. Lo mismo que el del tórax inestable. No por administrarle oxígeno ya solucionamos el problema. ¿Sí? No por ponerle la férula ya solucionamos el problema. Son varias cosas las que hay que hacer y necesita tratamiento médico en un hospital. ¿Sí? Entonces yo debo trasladar a mi paciente. Yo lo que hago con los primeros auxilios es procurar mantenerlo con vida y procurar estabilizar al paciente. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un paciente con un tórax hipertenso y el agujerito que está haciendo burbuja acá, sí, es crítico y yo debo trasladarlo, pero nunca se traslada el paciente con el cuadro así nomás. ¿Se entiende? Porque no va a llegar vivo.
El tiempo le jugará en contra. Entonces yo debo colocar el parche, si tengo oxígeno, administro el oxígeno y traslado. Eso significa estabilizar al paciente. ¿Sí? Si yo tengo un paciente en paro cardíaco, ¿sí? Sobre todo el protocolo nuevo indica que yo no debo trasladar haciéndole RCP. ¿Sí? Yo debo hacer el RCP, sacarlo del paro cardíaco, desfibrilarlo con el aparato, recuperar el pulso, mantener estable y recién traslado al paciente. ¿Sí? Es un error muy grave en primeros auxilios trasladar pacientes que no están estabilizados. ¿Cómo se lo estabiliza? Dando los tratamientos en la escena de emergencia. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Eso es el procedimiento en general para los primeros auxilios. Bien. Último punto que yo voy a revisar entonces, el color de la piel, que mi paciente ya no presente cianosis, ¿sí? Que se puede observar también en los lechos de las uñas, ¿no? Y conforme más superficie corporal esté cianótica, más avanzado es el estado de cianosis del paciente y su gravedad. ¿Vamos acá? ¿Preguntas? Un punto de nuevo. No sé si darlo.